Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Isaías, Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1, la palabra de Dios dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio, gracias por darnos a Cristo Jesús, gracias por su santa palabra. Señor, gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias por toda persona que escuche este mensaje en cualquier lugar. Gracias, Dios, por el alto honor y el sagrado privilegio de estudiar su palabra. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias por su paciencia, su misericordia, su bondad, su clemencia. Gracias, Dios, por ser quien es. Y ahora, querido Padre Celestial, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con el título El canto del Cordero, y estamos pensando en el libro de Isaías en 4 cantos que aparecen en el libro. Hemos dicho que estos cantos aparecen en el capítulo 42, versículo 1 al 9, el capítulo 49, versículo 1 al 13, el capítulo 50, versículo 4 al 11, y el capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo número 12. Cuando nosotros le damos seguimiento a la frase que utiliza Dios, mi siervo, entonces encontramos el título o la continuación del título de el siervo de Dios, el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Si quiere llamarle el siervo de Dios, segunda parte, fantástico. Veíamos en el tema anterior que en el versículo 1 del capítulo 42 Dios dice mi siervo, y que se repite la palabra siervo en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 50 y también en el capítulo 52 y el capítulo 53. Dios menciona repetidas veces la palabra siervo, refiriéndose al Mesías, refiriéndose al ungido, refiriéndose a Jesús. Siendo que Jesús es su siervo, Dios toma la batuta, Dios toma el control y Él es el que describe, Él es el que anuncia, Él es el que habla, Él es el que explica todo lo que quiere que sepan acerca de su siervo. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesús, el siervo de Dios, hace un fuerte énfasis en la palabra de Dios. Toda la vida de Jesús estuvo rodeada por la palabra de Dios, enfocada en la palabra de Dios, dirigida por la palabra de Dios. Jesús sometió toda su vida y todo su ser a la palabra de Dios. Para Jesús, la palabra de Dios era el último tribunal de apelación. Todo lo que hizo fue porque estaba en la palabra de Dios. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la palabra de Dios. Ustedes escudriñan las escrituras porque le parece que ni tienen vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Tiene que cumplirse de mí lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para Cristo era la palabra de Dios. El centro y el eje es la palabra de Dios. Toda su vida, todo su ser estaba enfocado en una sola cosa, la palabra de Dios. Pensaba con la palabra de Dios, hablaba la palabra de Dios, soñaba la palabra de Dios, presentaba la palabra de Dios, discutía la palabra de Dios, todo la palabra de Dios. Cuando nació vino en cumplimiento a la palabra de Dios, su nacimiento fue fiel a la palabra de Dios. En su predicación, su ministerio presentó la palabra de Dios y en sus debates públicos siempre señaló la palabra de Dios. Para Jesús su sabiduría era la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Jesús no tenía opinión personal, tenía la palabra de Dios.
Y él decía, fiel a la palabra de Dios. Y es interesante entonces cuando usted estudia, no la palabra de Pablo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios a través de la palabra de los hombres. Pero es interesante cuando usted estudia la palabra de Dios por la palabra de Dios, que no hay un intermediario. Y ahora en estos 4 cantos tenemos la palabra de Dios dicha por Dios, explicada por Dios, detallada por Dios, donde Isaías no tiene nada que ver, solo registró. Esta es palabra de Dios. Por eso, cuando nos acercamos a esos 4 cantos, tenemos que hacerlos sin zapatos, con todo el cuidado y la delicadeza del mundo, y quitando nuestros prejuicios de la mente y dejar de interpretar de manera particular la palabra de Dios. Deje que la Biblia explique la Biblia, que la Biblia es el intérprete de la Biblia, porque es Dios que interpreta su palabra. Si su mente no se ha acostumbrado ni disciplinado a entender la Biblia por la Biblia, es posible que caiga en algunos excesos. Jesús, el Maestro Divino, Jesús nuestro guía, Jesús nuestro modelo, se enfocó en la palabra de Dios. Por eso llama la atención que el mismo Jesús hace referencia nada más y nada menos que al libro de Isaías, y aparecen varias referencias que nos ayudan a ver cómo mencionaron esta parte del libro de Isaías que tiene que ver con esos cantos. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 37, miren lo que dijo Jesús. San Lucas, capítulo 22, versículo 37. ¿Qué dice el verso 37? Dice el verso 37, porque os digo que es necesario, ¿qué cosa? Que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Y qué dice ahora? Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí, ¿qué cosa dice? Tiene cumplimiento. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿De qué está hablando? De Isaías capítulo 53. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo el Padre Celestial. Cristo está citando Isaías 53, versículo 12. Y cuando usted viene al Nuevo Testamento y le pregunta al Nuevo Testamento, oiga, ¿quiénes citaron Isaías 53? Comienzan a aparecer las referencias. Recuerde, la mejor manera de estudiar la Biblia es teniendo la mente de la Biblia. La mejor manera de comprender la Biblia es deshaciéndose de la mente carnal. La mejor manera de entender la Biblia es dejando que la Biblia se explique a sí misma. Si Cristo hace una referencia directa a Isaías 53, específicamente el versículo 12, entonces nos está diciendo que Él sabe, Él entiende, Él comprende lo que dice Isaías con relación a lo que Dios le reveló, a lo que Dios le expresó, a lo que Dios le dijo. Y si el mismo Jesús dice, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, Él está diciendo, no es fácil lo que a mí me espera. Lo que me espera es tan espantoso, es tan bochornoso, es tan horroroso que mi papá lo describió en detalle. Ustedes no tienen la más mínima idea de lo que a mí me aguarda, pero todo eso tiene que cumplirse. Y cuando usted descubre todo ese tesoro, y cuando lo pone delante de usted, y cuando toma ese tesoro y lo pone en su mente, algo maravilloso ocurre en su mente. Su mente se despierta, su mente se aclara, su mente se enriquece. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí. El libro de Romanos capítulo 15, versículo 21, Pablo cita el libro de Isaías capítulo 52, versículo 15. Dice Romanos capítulo 15, versículo 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. San Mateo capítulo 8, versículo 17, cita a Isaías 53, versículo 4, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, ¿qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Hechos capítulo 8, versículo 32, versículo 33, se cita Isaías 53, versículos 7 y 8. El pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
Su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El Nuevo Testamento sigue citando el libro de Isaías, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, cita a Isaías 53, versículo 9, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Le voy a regalar un método de estudio de la Biblia que le va a ayudar bastante. Tome cualquier libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Le invito a que tome el Evangelio según San Marcos, que es el más pequeñito de los 4 evangelios. Y tome una libreta, San Marcos, el libro de San Marcos. Cuando usted lee San Marcos, descubre que Marcos nos presenta a Cristo como un siervo. Ya lo veremos en un momento. Marcos también nos enseña, en la primera parte del libro, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 29, nos responde una pregunta. La pregunta es, ¿quién es Cristo? ¿Usted quiere saber quién es Cristo? San Marcos, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 8, versículo 29. Pero haga lo siguiente. Tome una libreta y vaya leyendo versículo por versículo y en la libreta coloque Marcos 1:1 y entonces raye, ponga las referencias del Antiguo Testamento. Mire todos los pasajes del Antiguo Testamento que Marcos cita. Porque los escritores de la Biblia no se inventaron las cosas. En la mente de ellos el Espíritu Santo les inspiró para traer a la memoria de la gente lo que Dios había enseñado. Y cuando usted descubre la mente de Dios en la mente de la Biblia, en la mente de los escritores bíblicos, la mente suya se conecta. Y entonces hay una relación íntima y estrecha con la mente de Dios, la mente del escritor, la mente suya a través de la Biblia. Su mente se fortalece, dice la sierva de Dios. El estudio sistemático y frecuente de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. Usted no se imagina qué pasará en su cerebro, en su mente, cuando usted se conecte con la mente de Dios. Pero tiene que ser con la manera que Dios especifica, la manera como Dios lo dice, no la manera como usted lo entienda o lo entiende. Necesita conectarse con Dios. ¿Es verdad o no es verdad? En 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento humano, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló por su Espíritu, porque el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. Eso no es un anatema. ¿Dice o no dice la Biblia eso? A ver, ¿lo dice o no lo dice? Usted no se imagina hasta dónde Dios puede llevar ese cerebro suyo si lo conecta con Dios a través de la Biblia. Créale a Dios en su palabra, llene su mente de su palabra. No es solamente el ejercicio de agarrar un versículo y aprenderte la memoria. Espérate, toma un estudio de la Biblia que hable de Jesús, que tenga que ver con Cristo, y entonces apréndete esa cadena de pasajes que tocan ese tema. Se harán en tu mente conexiones eléctricas, se harán en tu mente a través de la sinapsis nuevos hábitos mentales, se crearán nuevas facultades mentales y tu cerebro se convertirá en una supercomputadora. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Usted dirá, ay, predicador, usted lo dice muy bonito, pero demuéstremelo. Ahí tendríamos que entrar en un testimonio que me traería la mala mirada de alguno de ustedes, mejor no se lo demuestro. Dejémoslo así. Una cosa le garantizo en el nombre de Jesucristo. Si usted conecta su cerebro con la Biblia, su vida será diferente, su hogar será diferente, todo su ser será diferente. Y es lo que Cristo está tratando de decirnos con su propia vida. A lo que yo hago todo lo que le agrada a mi Padre. Escrito está. Cuando Satanás lo tentó, Cristo solo dijo, escrito está. Escrito está en la Escritura. Escrito está. Todo el empeño de Cristo, escrito está. Pero ¿cómo la sabiduría infinita? Colosenses 2, capítulo 2, versículo 3, en quien están atesorados todos los conocimientos y la sabiduría en Cristo. ¿Cómo es que el dueño de la sabiduría, el más sabio de todo, el dueño del conocimiento, la verdad misma, cómo es que se limitó a la Biblia? ¿Cómo es que todo era? Escrito está, escrito está, escrito está en la Escritura, escrito está. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Escrito está, escrito está. Y nosotros andamos con tanta bobería que yo pienso, que yo opino. Enfóquese en la Biblia. Los demonios solo respetan la palabra de Dios. Fuimos a ver una casa, una señora que tenía 8 demonios en una ciudad que se llama Montecristi. Y era la tesorera de la iglesia, mire qué barbaridad. Y cuando llegamos a la casa, empezaron a hablar. El responsable de la visita, a mí me engancharon en esa visita. Éramos 2 pastores y un laico. Y empezaron a hablar. Y bueno, el asunto del chisme es un asunto internacional. Mira, aquí se queda todo el mundo calladito porque quiero oír el chisme. A lo mejor no le cuento nada y sigo con mi sermón, ¿no? Y nos decía el demonio,
Bueno, empezaron ahí con la habladera y la cuestión de qué sé yo. Pero él decía el demonio, esta es una buena mujer, ¿eh? Esta es una buena mujer. Lo que pasa es que... Y empezaba a dar sus explicaciones. Y entonces a alguien se le ocurrió preguntarle que cómo era posible que una buena mujer tuviera 8 demonios. Y allí empezaron a aparecer cosas. Y era mi primer año como pastor distrital. Había salido de enseñar en la universidad y mi cabeza lo que estaba era llena de mucha información y muchas cosas. Así que vamos al fuego, vámonos de una vez al pleito. Esto está hablando tanto, no, vamos al pleito. Y le digo al diablo, al demonio ese, ¿y por qué ustedes fastidian tanto a la iglesia a meterse el séptimo día? Y se ríe y me dice, ¿por qué tú crees? Porque ustedes tienen la verdad. Ah, sí, ¿qué sabes tú de la verdad? Pregúntame. Y me fui corriendo al libro del Apocalipsis. Y empecé a preguntar, el tipo se sabía de la A a la Z, punto por punto, todo lo que tenía que saber del libro del Apocalipsis. Digo, oh. Y entonces le dije, escúchame ahora. ¿Tú sabes que ustedes van a tener que irse de aquí? Sí. ¿Y van a tener que dejar a esta mujer en paz? Sí, lo sabemos. ¿Y tú sabes que el Señor de autoridad de sacarlo a ustedes? Sí, sabemos también. ¿Y tú sabes? Sí, también lo sabemos. Entonces, ¿por qué fastidian tanto? El tipo se ríe, se sonríe. Y dice, ¿sabe una cosa? ¿Por qué cada día tienen menos poder en la iglesia? Número 1, ya no quieren estudiar la Biblia. Y número 2, ya no oran ni ayunan. A ti te digo, me dice, enojado, que si estudiaran más la Biblia y ayunaran más y oraran, nosotros no tendríamos ningún poder, porque Cristo le dio todo poder a usted y toda autoridad. Y digo, ajá, entonces, ¿por qué tú lo estás diciendo? Dice, ¿cómo que por qué? Me obligan a decirlo. Me obligan a decirlo. Digo, pues ya se van ahora mismo, vamos a orar. Ahora yo le hago una pregunta, vamos a ser honestos. ¿Está la gente estudiando la Biblia como debería ser? La sierva de Dios dice, solamente estarán en pie en el tiempo final aquellos que hayan apoyado su fe en la palabra de Dios. Solamente. La gente hoy día tiene tiempo para todas las boberías. Pero la gente quiere estudiar la Biblia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Ni el culto familiar lo quieren hacer. Eso es vergonzoso y bochornoso y criminal. Señores, ¿a cuál cielo van a ir si no llenan su cabeza con la Biblia? Un niño que no llena la cabeza con la Biblia no tiene futuro, aunque se haga médico, no tiene futuro, aunque sea abogado, no tiene futuro, porque la peor tragedia de una persona es cuando tiene éxito en el pecado. La cosa más espantosa para un ser humano es cuando tiene éxito en su pecado. Y dejémonos de cuento, la falta de comunión con Dios es el peor pecado que usted puede cometer, ¿o no? A ver, sí o no. La adoración no es un culto, es un estilo de vida. Quien santifica la iglesia no es el templo, es el miembro que viene a adorar a Dios a la iglesia. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Venga de su casa con su familia que estuvo delante de Jehová, delante del Todopoderoso, reúnese en la iglesia y qué lindo, es como que van llegando a la iglesia lámparas encendidas y cuando todas esas lámparas se ponen en el lugar, ¡bum!, se ilumina todo. ¿Es hermoso o no es hermoso? Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Hay un hotel en New Jersey, bueno, un hotel. Estamos de fin de semana dando un seminario para parejas. Había 40 parejas que prepararon para ese seminario. Terminamos sábado de noche, el domingo de la mañana, era la despedida. Desde la mañana todo el mundo tenía que desayunarse. 9 de la mañana empezamos hasta las 11, 11 y media de la mañana, y ahí terminaba todo para que se recogieran y todo el mundo se fuera para su casa. ¿Qué cosa linda? En el grupo había una pareja que tenía 40 años de casados y ya se iban a divorciar. Y habían 10 o 15 o 20 parejas que eso era un desastre, eso era una vergüenza de pareja, eso era una maldición. Era cualquier tontería menos un matrimonio. Y vinieron una buena parte diciendo, bueno, si esta cuestión no funciona, aquí mismo lo dejamos. Es la última oportunidad que le damos a Dios que arregle este desastre que nosotros tenemos por matrimonio. Todas las parejas eran cristianas, todas las parejas eran religiosas. Todos eran miembros de alguna iglesia. Y empezamos el seminario a las 9 de la mañana. Para las 10 menos 15, la gente empezó a espantarse. La gente empezaron a llorar.
Y la gente comenzaron a agarrarse uno con otro. Para las 10 de la mañana, aquello ya se convirtió en otra cosa más que un salón de un hotel. Para las 10:15, la gente comenzó a cantar. Terminamos la reunión en una pizzería a las 11 de la noche. La comida, la pizza que comimos era vegetariana. Toda la pizza era vegetariana. Cuando usted pone a Dios en primer lugar y cuando presenta la palabra de Dios y se enfoca en ella, el Señor hace maravillas. De ese grupo han salido varios pastores. Hay uno que ya terminó su pastorado y ahora terminó su maestría. Ya está en un distrito trabajando. Y así le puedo contar, la pareja de los 40 años que se iban a divorciar, el Señor le cambió la mente y los corazones, la pareja se restituyó, gracias a Dios, y aquellas personas fueron cambiadas. Mire lo que pasó. Detrás de donde estaba hablando había una pared grande y alta, y a las 10 menos 15 empezó a brillar una luz en la pared. La gente comenzaron a asustarse y la luz se hacía más intensa y más intensa y más intensa. Llegó un momento donde empezaron a ver una figura de un ángel y solo aquella manifestación de un ángel cambió la vida de la gente. Pero ¿para qué necesita usted manifestación de ángel si usted tiene la Biblia en su casa? Ya Dios lo dijo, lo habló, lo reveló. Qué maravilloso sería que aparecieran ángeles. Sí, los ángeles existen, bendito sea su nombre. He visto muchos ángeles, he tenido experiencia con ángeles, pero aquí está la Biblia. ¿No es suficiente la Biblia? A ver, ¿sí o no? El Señor Jesús se enfocó en la palabra de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 15, y los versículos, capítulo 53, versículo 1 al 12, presentan 5 estrofas de ese canto inspirado, escrito, relatado por el mismo Dios. Isaías lo escribió, pero Dios se lo describió, Dios se lo presentó. Ahora le ruego, venga conmigo, vamos a leer este canto, este poema de Dios, que tiene que ver con su salvación y la mía. El tiempo no nos dará en esta ocasión para terminar todo esto, pero por lo menos hacemos una aproximación. Esta tarde haremos un poquito más, pero el tiempo no nos dará. Pero esto es maravilloso. Venga conmigo, vamos a leer el canto que Dios escribió, pero vamos a hacerlo con los sin zapatos. Bueno, estoy hablando en un lenguaje figurado. Vamos a hacerlo con toda reverencia. Si usted tiene un pensamiento raro en su mente, repréndalo en el nombre de Jesucristo. Si le parece que el lenguaje del predicador y los tonos son muy fuertes y usted cree que le están regañando, pues perdone al predicador. El predicador es muy enfático y hay gente que se molestan porque me está regañando. Hay una señora que decía, a mí no me gusta ir ese tipo porque como que me regaña, a mí no me gusta que me regañen. Cálmese, espérese, cójalo suave. Disculpe al predicador, es que es caribeño y tiene la sangre caliente, que es un calor del demonio. ¿Usted no tiene calor también? ¿Tiene calor o no tiene calor? Yo también estoy caliente. Vamos al libro de Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 15. La primera estrofa. Hermoso es sentarse, estudiar cada estrofa y estudiar cada palabra de cada estrofa y entender cada palabra de cada estrofa a la luz de la mentalidad del tiempo de Isaías y tomando en cuenta lo que Dios dice para que el profeta entienda y el valor de cada palabra en función de lo que señala el ministerio de Cristo Jesús y la vida de Cristo como el siervo de Dios. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Recuerde, vamos a leer el poema completo. Cuando tenga tiempo, si quiere leer un poema de amor escrito por Dios, un poema profundo, maravilloso poema, le invito a que lea Ezequiel capítulo número 16. Pero este no es un poema de amor, esto es un poema de salvación. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Le hago una pregunta en el nombre del Señor. ¿Verdad que es lindo estudiar la Biblia? ¿Verdad que es lindo ver lo que Dios dijo? Pero es hermoso también entender lo que Dios ha dicho. Recuerde, neumática, proforista, bueno, olvídense de eso. Recuérdese lo que Dios dice,
lo que significa lo que Dios dijo y cómo enseñar lo que Dios dijo. Aquí estamos hablando nada más y nada menos que de esos poemas, pero ya tuve una introducción general acerca de Isaías. Hablamos de la palabra liberación en Isaías, vimos los 4 cantos de Isaías, por lo menos una aproximación, y ahora vamos a ver un pantallazo general de este último poema, de este último canto. Vamos a ver la manera como se divide y luego el tiempo que nos dé, vamos a tratar de ir en parte a ver algunos detalles por lo menos de la primera parte. Es tan hermoso este poema que no hay una palabra que sobre. Y cuando a usted le gusta la simetría, cuando le gusta la estructura, cuando le gusta el orden y la organización, usted se sorprende la manera hermosa como Dios habla. Dios habla de una forma tan hermosa que está todo, no hay nada que se sale de su lugar. Mire, Dios es tan sabio y tan maravilloso que tomó la ignorancia del predicador, y el predicador, el negro este que le está hablando, para hacer que un científico se interesara en la Biblia y comprara una Biblia. Y cuando el científico explicó lo que estaba oyendo del predicador, ni el predicador entendió lo que el científico dijo. ¿Me están entendiendo? ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿sí o no? Usted no sabe lo que fue que pasó. Ahora lo voy a contar rapidito para que usted diga sí, porque si dice sí, puede que se equivoque. Este científico de las matemáticas vino a esta reunión en un país muy lejos. Jamás quería venir a la iglesia, no le interesaba la iglesia, ni la Biblia, ni nada de esa bobería de cristianismo. Las mujeres son muy convincentes, así que la dama le dio y le dio y le dio hasta que dijo: voy a ir un día para que me deje en paz. Tengo mucho trabajo. Y el Señor vino un día, y vino al otro día, y vino al otro día, y vino al otro día. Y al 4.º día la señora ya no aguantaba la curiosidad. ¿Cómo es que este tipo con el cerebrón que tiene está viniendo? Y no solo está viniendo, viene con una libreta y anota todos los sermones, y cuando llega a la casa se pasa más de 1 hora en su sala de estudio con la libretita y con una Biblia, repasando y revisando todo lo que dijo el predicador. Y al otro día temprano, vámonos. ¿Pero qué le pasó a este hombre?, preguntaba la señora. Y él le dice: si yo te lo explico, tú no me vas a entender. Y él le dice: explícamelo, que no me va a entender, pero explícamelo. Bueno, y él le explicó. Dijo: mira, este predicador organiza el material de una manera tan perfecta que cada sermón es un diagrama matemático perfecto. ¿Cómo él aprendió eso? ¿Quién le enseñó matemática? Y cómo él tiene detalles de los diagramas perfectos. Y cada noche yo tomo los versículos, vengo, abro la Biblia y organizo el diagrama y da perfecto. La señora le dice: no entiendo. Y le dijo: yo sé que tú no entiendes. Y viene la señora ante mí pensando que yo no entendía, que iba a entender yo. Y viene y me dice la señora: y mi esposo me dijo esto y esto. ¿Usted entiende? Digo: no entiendo. Ahora yo le pregunto: ¿entiende Dios o no entiende Dios? Si nosotros nos enfocáramos en la Biblia, veríamos que la Biblia, la palabra de Dios, es capaz de arreglarnos la mente, de arreglar todo. 5 estrofas. Leamos y veamos estas 5 estrofas. Estrofa número 1, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. Isaías 52, 13 al 15. Segunda estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. Tercera estrofa, Isaías capítulo 53, versículo 4 hasta el versículo 8. A mí me gustaría ver algunos detallitos, así no hay tiempo para ver todo. Vamos a ver, por ejemplo, Isaías capítulo 52. Vamos a ver el versículo 15 del capítulo 52. Por lo menos un versículo así en cada una de estas frases, a ver si por lo menos dejamos la mesa para la siguiente presentación. Isaías capítulo 52, versículo 15. ¿Cómo dice el 15? Así asombrará él, ¿a quiénes? A muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él, ¿qué cosa? La boca. ¿Por qué dice? Porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Y qué dice ahora? Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién puede tener en el pasado mejor información que un rey? En el pasado los sabios, ¿quién pagaba a los sabios? Lo mejor de todo, ¿quién lo tenía? El rey. Y si ni el rey lo entendía, es porque sus sabios no lo sabían. Y Dios dice: hasta los reyes
van a oír, van a entender, van a comprender lo que nunca se le ha contado. ¿Qué es lo que nunca se le ha contado? ¿Qué es lo que nadie sabía? ¿Qué es lo que ni los ángeles sabían? ¿Cuál era la sabiduría oculta desde los siglos eternos? ¿Cuál era el misterio de Dios? ¿Qué es lo increíble de todo esto? Que el hacedor del universo, el creador del universo, el todopoderoso sustentador del vastísimo universo, sería incubado en el vientre de una sencilla criatura humana para nacer en un mundo como este, tan pequeño y tan insignificante, como un bebecito que sería cargado por esta pobre mujer. ¿Cómo se puede entender eso? Las inteligencias celestiales jamás se imaginaron una cosa igual. Y ahora en estos 4 cantos, Dios se inspira con toda su sabiduría para hablarnos de su siervo, para hablarnos de Jesús en un lenguaje que usted y yo lo podamos entender. Por eso cada día amo más la Biblia. ¿Usted quiere que su hijo sea sobresaliente? La Biblia. ¿Usted quiere ser una persona buena? La Biblia. ¿Usted quiere? La Biblia, la Biblia. Si usted no lee la Biblia, si no se llena de la Biblia, ese pequeño diablo que tiene dentro, que se llama pecado, lo va a acabar a usted. ¿O no? Pero la Biblia limpia. La Biblia limpia. La Biblia le limpia la vida. Un versículo más, estrofa número 2, capítulo 53, versículo 1 al 3. Vamos a leer un versículo de esta sección. Versículo 3, ¿cómo dice el versículo 3? 53:3, ¿cómo dice? Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué dice ahora? Varón de dolores. ¿Qué más? Experimentado en quebranto. ¿Y qué dice? Es como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo usted me explica a mí que el Mesías, el ángel de Jehová, el creador del universo, el todopoderoso hacedor, se hace hombre y le desgracian la vida? ¿Están locos los seres humanos o no? ¿Sí o no? Veamos un versículo de la siguiente estrofa, capítulo 53, versículo 4 al 6. ¿Qué dice el versículo número 6? ¿Cómo dice el verso 6? No, leamos el 5, que el 5 es el corazón de todo. Leamos el 5. ¿Cómo dice el 5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más dice? Molido por nuestros pecados. ¿Qué dice ahora? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. De la Biblia entera, tome ese solo versículo. Ese solo. Y usted va a tener la Biblia completa en un solo versículo. Todo el Evangelio en ese versículo. La historia de la redención en ese versículo. Toda la historia de la salvación en ese versículo. Ese versículo es el pivot, es el palo mayor de toda la palabra de Dios. Capítulo 53, versículos 7 al 9. Leamos versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y qué dice? Y como oveja delante de sus trasquiladores, ¿qué hizo? Enmudeció. ¿Y qué dice ahora? Y no abrió su boca. Cuando usted quiere ser fiel a Dios, cuando camina con Dios, cuando transita con Dios, cuando tiene una relación íntima con Dios, prepárese que el demonio se pone como el diablo. Cuando usted verdaderamente tiene esa relación con Dios, se levantan tormentas y tempestades por toda parte. Hágalo, usted verá, hágalo. Tómese en la semana 1 o 2 días para ayunar y bebiendo jugo, que no es un ayuno, es una dieta. Y si tiene un día, pues no coma nada, beba agua. Y lea la Biblia y ore. Y usted verá cómo su ser espiritual se robustece y se fortalece. Usted comenzará a notar que la gente más cercana van a empezar a atacarle la vida. Y los más próximos van a empezar a atacarle la vida. Y personas que ni le conocen van a empezar a decir barbaridades de usted. Y mientras más se acerca a Jesús, el Señor Jesús dijo: si esto han hecho en el árbol verde, ¿qué no harán en ustedes? El que quiere vivir piamente padecerá persecución. Si usted no tiene persecución, es porque hay que ver cómo que usted está viviendo. La Biblia dice que si usted se consagra, le van a fastidiar la vida. Si usted se consagra a Dios, Lucas 9:23, ¿qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Cristo?
niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice ahora? ¿Cuándo debe tomar su cruz? Tome su cruz cada día y sígame. Pero asegúrese que usted va en pos de Cristo Jesús, no en pos de sus ideas, no en pos de lo que usted se inventó. Asegúrese que usted va detrás de Cristo Jesús. Tome su cruz cada día. Pero dice, niéguese a sí mismo. Niégate a esas cosas malas que tú sabes que tiene. Niéguese a sí mismo. Niégate a esas cosas que ofenden a Dios. Niégate a esas amistades que te alejan de Dios. Niégate a esas prácticas que están en contra de Dios. Niégate a esos detalles de tu vida que tú sabes que no están de acuerdo con Dios. Y acuérdate que no es la cruz de Cristo. Cristo no tiene cruz. Él murió en la cruz de Barrabás, que representa la cruz tuya. Cristo murió por tus pecados y los míos, no por los pecados de Él. Pero ahora tú toma tu cruz y yo tomo la mía y seguimos en pos de Cristo. Esa cruz significa que vas a dejar que muera tu yo. Gálatas capítulo 2 versículo 20, ¿cómo dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo, mas vive. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Renuncia al yo, renuncia al egoísmo, renuncia a esa manera rara y extraña que no te deja avanzar. Somos tan raros. Somos tan raros. Quinta estrofa. Capítulo 53, versículo 10 hasta el versículo 12. Leamos, aquí hay dos versículos que quisiera leer con usted porque tiene una frase interesante que se conecta con el versículo 6 del capítulo 53. Versículo 11, ¿qué dice el 11? ¿Cómo dice el 11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué dice Dios? Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué dice? Y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él, ¿qué dice ahora? Llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto es un manantial tan hermoso que si usted juega con los verbos, descubre la iniquidad o maldad, descubre la transgresión, descubre el pecado. Pero ahora lo que nos interesa es el verbo llevar. Mire el versículo 6 del capítulo 53. ¿Cómo dice el versículo 6? ¿Cómo dice? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo cargó para que él lo lleve. Versículo 11. Llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. El que dice ahora el versículo 11. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Yo le pregunto, ¿todos sus pecados lo tomó Dios y lo puso en Cristo Jesús, sí o no? ¿Y por qué usted sigue llevándolo? ¿Por qué usted insiste en dejar que esos pecados lo destruyan? San Juan 1:29 dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan dice eso, no se había consumado la misión de Jesús. Juan lo que está diciendo, este es el Cordero de Dios, este es el amnos de Dios apartado para el sacrificio, pero no había sido sacrificado. En cambio, cuando usted viene al libro de Apocalipsis, dice el Cordero que fue inmolado. Ya no es amnos, sino arnion, el Cordero que ya murió, el Cordero que ya fue sepultado, el Cordero que se levantó, el Cordero que venció, el Cordero que ascendió al cielo, el Cordero que intercede por nosotros, el Cordero que vendrá a buscarnos. Tus pecados en Cristo han sido pagados, lavados, han sido resueltos. ¿Por qué entonces seguimos mirándonos a nosotros y por qué no miramos a Cristo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Hay un problema de locura mental, un problema de esquizofrenia en una gran cantidad de personas cristianas o religiosas porque no miran a Cristo. En Isaías capítulo 45, versículo 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ya no te mires a ti,
mira al Señor. Ya no te mires a ti, mira a Jesús. Y yo le pregunto, ¿se atreve usted hoy a mirar a Jesús? ¿A mirar a Dios? Aprenda a mirar al Señor. ¿Pero cómo lo hago, pastor? Todos los días, tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. No deportivamente. Orar como fervientemente. Piense en los problemas que usted tiene o en los problemas de alguna persona que usted aprecia y quiere. En la vida tengo que vivir momentos muy difíciles, llevando ante el Señor problemas de las personas, problemas serios. Hace unos días murió un amigo, una persona que nada más conocí por teléfono, y no he querido decir esto para no entristecer a mi esposa, pero se lo voy a decir en público para que la tristeza sea menos. Un día me llama una dama y me dice, yo soy fulana de tal país, amiga de tal pastor, tal, y me gustaría hablar con usted. ¿Cómo no? Había llegado de una misión, llegué y la llamé. Mire, mi esposo está en esta situación. Y qué pena me dio que ya lo tienen enganchado en un hospital por allá, que no voy a decir el nombre. Tenía un 6% de células cancerígenas o cancerosas, lo sometieron a un tratamiento, le llegó a 15, otro tratamiento subió a 30, otro tratamiento a 60 y otro tratamiento y el tipo se fue. Hablamos y le digo, ¿dónde está su esposo? O está aquí en cuidado intensivo. Digo, póngamelo. Y hablé con el Señor. Hablamos, oramos. Al otro día le llamé por la mañana, oramos, y le llamé al mediodía, oramos, le llamé en la tarde, oramos. Salí de viaje y le llamé y oramos, y ya oramos, llegué, oramos y oramos y oramos hasta que, ay Señor. Y él me preguntaba, la pregunta que casi todo el mundo hace, pastor, decía, dígame mi hermana, ¿por qué me pasa esto a mí? Digo, no, esa no es la pregunta correcta. Esa pregunta de por qué acusatoria o acusativa contra Dios. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, bueno, ¿para qué me pasa esto a mí? Digo, para que se salve mi hermana. Porque el que está en esa situación tiene su mundo arreglado con Dios. Mire, inclusive, que me dijo a mí que si Dios le devuelve la salud, se va a dedicar a predicar el Evangelio. Es más, dijo que va a viajar conmigo a cualquier lado que quiera llevarlo para predicar el Evangelio y va a sacar tiempo para el Evangelio. Si a Dios no le da la gana, porque Dios es el soberano, y va a decir que el tipo se muere, porque se muera, pero se muere sellado y salvado, resuelve su situación. Usted está triste y doliente porque él está en esa situación, póngase triste por usted, porque ese tipo tiene su mundo arreglado. Usted tiene razón. ¿Entienden lo que le estaba diciendo a la dama? Digo, esto está pasando para que usted ore como usted nunca ha orado en su vida. Es verdad. Usted está derramando su corazón delante de Dios. Es verdad. Está orando todos los momentos del día. Es verdad. Se ha consagrado como nunca en su vida. Es verdad. Digo, cuando Él muera o cuando Él descanse o cuando Él haga lo que Dios quiera hacer, porque Dios es el dueño y soberano, usted va a estar en una situación espiritual que nunca ha estado en su vida. Dice, es verdad. Ahora yo le pregunto, ¿por qué hay que esperar que se muera un familiar para no poner esa situación espiritual? ¿Por qué no lo hacemos en la paz? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué no orar ahora? Esas horas que usted pasa viendo quién sabe qué cosa, o hablando tanta tontería por los celulares, corte un par de horas de esas que usted dedica a esa tontería y dedíquela a orar y a leer la Biblia y aprender. Esto de Isaías, lee Isaías. Si no quiere el libro entero, capítulo 40 en adelante. Si tampoco quiere, bueno, por lo menos comience en el capítulo 42 y llegue al capítulo 53 y lea toda esa panorámica de Dios que habla de esos 4 cantos. Y le garantizo que si lo hace y ora, el Espíritu iluminará su mente. Yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Le gustaría a usted esa relación tan íntima, tan estrecha con Dios, que haga que sus pensamientos estén cargados con versículos de la Biblia? ¿Sí o no? Oiga, no hay cosa más sabrosa que no importa el ambiente que usted esté, cuando alguien viene y le pregunta, ¡pum!, le aparece un versículo. Y ¡pum!, le aparece un versículo. Y ¡pum! Y hay gente que viene con malas intenciones en cualquier país a hacerle preguntas capciosas para fastidiarle la vida. Y qué lindo cuando aparecen los versículos. Un señor que cree en el espiritismo, y más que espiritismo, cree en el diablo. Estamos en una mesa comiendo y la dueña de la casa había hecho esa invitación a este señor y a este servidor
para ponerlo a pelear como si fueran dos gallos en una mesa donde se debía comer. Y cuando llegamos, dice la dama, fulano, mira el pastor ahí. Y yo no sé lo que está pasando. Y él le dice, mira fulana, tú nos invitaste a comer, no a pelear. Sí, pero acuérdate lo que tú dijiste, míralo ahí. No sé si se acuerdan cuando eran niños, cuando enchinchaban a una pelear. ¿A ustedes no lo enchincharon? Tomaban una pajita, la ponían en la cabeza de uno y otra pajita en la cabeza del otro y decían, esa es tu mamá. Y yo de una vez decía, esa no es la mamá de nadie. Y el otro se armaba en pleito porque el día le tumbé a su mamá y nos bajamos a pelear, y a pelear duro. Y ahora me acordé de mi época y yo me sonrío y le digo a la anfitriona de la casa, le digo, hermana, si usted me invitó a pelear, ya esa época de mi vida pasó, ya yo no peleo. No, pero él dijo que quería verlo a usted frente a frente y cara a cara, porque la esposa se iba a bautizar, una muchacha de 70 años, y él estaba molesto, porque su muchacha se iba a bautizar y él era de esa cuestión. Oye, el tipo abrió fuego de una vez, me dice, pues está bien. ¿Quieren oír la historia? Vengan esta tarde. Esta tarde les relato su historia, compadre, y usted se va a quedar maravillado de lo que es capaz de la Biblia. Y dice, la regla del juego, no menciona la Biblia. Digo, se equivocó. Si yo no puedo mencionar la Biblia, me callo la boca y no digo media palabra. No. Hablemos pero sin mencionar la Biblia. Dígame, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted cree? ¿Qué usted opina? Digo, yo ni pienso, ni creo, ni opino nada. Yo creo, pienso y opino lo que diga la Biblia. No. Digo, ¿qué no? ¿Qué? No, porque empezó a contar sus historias para apelar a la parte emotiva. Porque mi mamá se enfermó, y mamá, papá, y ratatatata, y la llevó a este lugar, y en este lugar apareció un espíritu, y el espíritu metió su mano dentro de la mamá, y arregló, y le curó todo lo que tenía que curarle por dentro, y se sanó. Digo, anda para el caray, compadre, usted está hablando del mismo diablo. Me dice, ¿cómo del demonio? Digo, sí, oiga. ¿Qué usted me quiere decir? Me dice él a mí. Digo, lo que le quiero decir es que usted cambió de maestro. Su maestro primero era Jesús y ahora se mudó al demonio. ¿Cómo así? Digo, mire, vamos a ponerlo claro en la Biblia. Mire, cuando usted lee el libro de Génesis y Dios viene a hablar con Adán, Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta no es geográfica, es una pregunta espiritual. Adán, no estás donde yo te puse. No estás en comunión conmigo. Adán, te fuiste para el otro barrio, te fuiste con el otro caballero, te fuiste del otro lado. Y Adán le contesta, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Digo, mi amigo, aquí aparece un verbo didáctico, educativo, dice enseñó, enseñar. Entonces aparecen dos maestros, Dios por un lado y el demonio por el otro. Usted se vendió al demonio, compadre, por un milagro. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Digo, la Biblia lo dice claro. Usted está diciendo no a la Biblia. Usted está diciendo entonces no a Dios. Y usted me viene con el cuento que cree en Dios, pero sin la Biblia. Usted tiene que estar loco, compadre. Jesucristo cuando vino a la tierra dijo que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es el Antiguo Testamento. Así que Cristo se apoyó en el Antiguo Testamento y dispuso el Nuevo Testamento. Anunció que revelaría las cosas que no pudo dar y lo haría a través del Espíritu Santo a los apóstoles. Y lo hizo y se compuso el Nuevo Testamento. Usted está en contra de la Biblia, por tanto en contra de Dios. Al Dios que usted dice que está adorando es el demonio, compadre, despiértese. Y el tipo se quedó mirándome así como confuso, que no hallaba qué decir. Se ven lindos así ustedes calladitos y tranquilos, pues el chisme ya se acabó. Así que aquí le hago la pregunta con la que termino. ¿Verdad que necesitamos sacar más tiempo para la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Ha sido este fin de semana una bendición para usted y su familia? ¿Usted lo cree de todo corazón? Esta mañana me fui al apartamento y me senté en el balcón a mirar el mar y a hablar con mi Señor. Usted no sabe lo lindo que es hablar con Dios. No es cuestión de orar, no, es sentarte a hablar con Él. Y le dije, Señor, dígame, ¿usted sería tan amable de venir aquí, por favor? Señor, dígame,
¿Cómo hacemos? Así que ahora tenemos que orar. Esta dama va a orar por las damas. Y necesitamos orar. Le voy a pedir al doctor Tomás, si es tan amable de pasar al frente. Y voy a pedirle al doctor que ore por los caballeros. Yo no conozco a esta dama, yo no sé quién es. Yo solo sé que la va al lado de aquel caballero y pienso que es su esposa. Yo no sé ni cómo se llama, ni sé de dónde viene, me imagino que de Montemorelos. Así que yo le voy a pedir a los caballeros y a las damas que se pongan en pie. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas de las damas quisieran empezar una vida nueva hoy? ¿Es nueva completamente? Le van a quitar muchas cosas que a usted le gustan. Como quiera lo quieren todavía. Muy bien, pues vengan conmigo las damas y pónganse aquí detrás de esta hermana, a quien no conozco. Y lo mismo pido a los caballeros, se atreven a tomar una decisión seria de cambiar sus vidas, vengan aquí detrás del doctor Tomás. Vamos a orar. A la izquierda, los caballeros a la derecha. Muy bien. Vamos a orar. El Señor ha prometido que donde hay dos personas que hayan reunidas en su nombre, ahí Él se manifiesta. Nena, ¿me le pone una silla a la negra mía por ahí? Mi negra, yo le autorizo a usted que se puede sentar. Cosa linda. Dios sabe que en este lugar hay una persona que es este caballero. Yo no voy a entrar en detalles. Dios sabe que en mi casa vivimos con un milagro todos los días. Cada mañana, doctor, cuando miro a ciertas personas, sé que eso es un milagro que está viviendo en casa. Y un milagro no pasa una vez, pasa cuando Dios le da sus deseos y puede pasar todos los días y así estamos viviendo. Yo le voy a rogar ahora, por favor, pidamos al Espíritu Santo que nos hable a través de estas dos personas. ¿Usted va a orar por las damas, mi hermana? Doctor, usted va a orar por los caballeros y a mí me tocará orar por los presentes y por todos los que nos están siguiendo. ¿Cómo se llama usted? Teresa. Adelante, Teresa. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos esta mañana por la enorme bendición que hemos tenido durante estos días. Gracias, Señor. Estamos aquí, tu pueblo, nuevamente reunidos. Sí, Señor. Hemos clamado a ti, hemos buscado tu palabra, Sí, Señor. y nos hemos acercado de manera diferente, buscando realmente encontrar. Sí, Señor. Nos hemos acercado con un corazón sencillo y dispuesto a aprender. Sí, Regresamos cada una de nosotras con muchas cosas por arreglar. Sabiendo que tú estarás con nosotros. Sí, Señor. Sí, Señor. Tómanos a cada una de nosotros. Sí, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Sí, Señor. Sé en nuestros hogares, Sí, sana sí. nuestros corazones Sí, Señor. y sana nuestras familias. Sí, Señor. Te necesitamos, Señor bueno. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén. Aquí tiene, doctor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de orar por nuestros hermanos. Gracias, oh Dios. Gracias que sentimos que estás con nosotros. Gracias, oh Dios. Gracias que tu palabra, tu sola palabra, nos transforma. Sí, Señor. Oh Dios, saliendo de la universidad, me sentí un gigante, sabiendo que ya había aprendido muchas cosas, que lejos estaba de la verdad, Señor. Me sentía muy bien por todas las madrugadas, a las 3 de la mañana, preguntaba para estudiar. Qué lejos estaba yo de ti, Señor. No estudiaba la Biblia, sino los libros de anatomía, de fisiología, de endocrinología. Y la universidad me nombró como el único estudiante de visión analítica. Pero esos mismos estudiantes, amigos, ya no me miraban más.
deberíamos trabajar. Entonces yo quería venir a encontrar a mis hermanos aquí en la Universidad de Monterrey. Qué chasco llegué también. Me despreciaron porque hablaba yo en la Biblia, porque curaba yo con hierbas, porque curaba yo con barro. Eso no es de científicos, me decían. El pueblo me despreció, Monterrey me despreció. Sufrí mucho con mi familia. ¿Cómo ganarme el pan de cada día si mis propios hermanos prohibieron a sus trabajadores venir a curarse conmigo? ¿Qué iba yo a diezmar, Señor? Pero había lágrimas. Pero aprendí que ese método es el método de la hermana Juan. Yo no lo sabía. Y ella dice, el ministerio de curación, el régimen alimentario, dice, hay muchas maneras de curar, pero tan solo uno aprueba el cielo, y es el aire, el agua, menciona los tratamientos naturales. Estuve yo ahí tratándolo y era realmente un honor tratar los pacientes graves con la medicina natural y no graves también. Pero después pensé que no era suficiente esto, que el que curaba era la palabra de Dios. Amén, Señor. No solamente dejé el bisturí, no solamente dejé las drogas, no solamente eso, aún las plantas, aún todo, para curar, nada más con una sola palabra de Dios. Amén, Señor. Un escrito está. Amén, Señor. Quiero que mis hermanos médicos y no médicos que prueben este nuevo método y se maravillarán. El mejor cirujano es el que no opera, Amén, Señor. sino el que se depende completamente de Dios. Amén, Jesús. Isaías dice, aumentará la ciencia, aumentará la sabiduría, aumentará todo, pero para el que tenga temor de Dios, ese es el mejor tesoro. Amén, Jesús. Dios, quiero que mis hermanos realmente prueben este método de curar únicamente con la palabra de Dios, únicamente con depender de Dios, ya que nacimos con las manos vacías y morimos con las manos vacías. No solamente del tesoro, sino el mejor tesoro es Jesús. Amén. Tener a Jesús en el corazón y depender solamente de Él. Pero el propio Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos en este lugar para aprender más de usted y así amarle, respetarle, obedecerle y dejar que usted haga en nuestra vida su voluntad. Gracias por la manera tierna, amorosa, cariñosa como nos trata. Gracias por estar pendiente y presente en nuestra vida. Gracias por ser un Dios misericordioso, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Gracias por nuestros hogares, Señor. Gracias por cada persona presente. Y ahora le damos gracias también, Padre, por toda persona que escucha este mensaje, toda persona que lo sigue en cualquier lugar de la tierra. Estamos orando en favor de las familias, de los hogares. Haga que cada padre, cada madre, cada hijo, cada hija sea lavado y lavada con la sangre preciosa de Jesús. Amén. Que sean vestidos y vestidas con su manto de justicia. Amén. Que sean ungidos y ungidas con el Espíritu Santo. Que sean transformados y transformadas con su gracia bendita y que tanto papá, mamá como los hijos y las hijas sean sostenidos y sostenidas con su mano todopoderosa y usted les mantenga sin caer hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Señor, de ninguna manera permita que uno de estos miembros de nuestra familia se pierda. De ninguna manera permita que el enemigo nos engañe. Haga en nuestra vida su voluntad, Padre, y ya sea que le veamos vivos en las nubes de los cielos o haya necesidad de resucitarnos, que usted nos mantenga firme en sus caminos hasta la venida de Jesús. Nosotros hoy le alabamos, le amamos, le bendecimos y le adoramos y lo hacemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un redil habrá y solo una vez. Alabado sea el nombre de Dios, que Dios les bendiga.